Hola, hola, bienvenidas una vez más a mi canal Lore Crochet. En esta oportunidad les voy a estar compartiendo el paso a paso de esta hermosa bufanda. Miren cómo queda especialmente para invierno porque queda súper calientita. Y la verdad es que es muy fácil de realizar. Aquí vamos a utilizar aproximadamente 180 gramos de lana gruesa. Miren este hermoso detalle si quieren colocárselo, si no, también queda bonita sin el detalle. Ahora vamos a ver qué materiales vamos a usar. Los materiales que vamos a usar es esta lanita. Yo voy a usar estos dos colores, lo pueden variar. Vamos a usar una agujita lanera. Esta lanita la voy a tejer con un crochet de 6.0 milímetros porque es bastante gruesa. Vamos a necesitar una tijerita y una cinta métrica. Para comenzar la bufanda vamos a hacer cadenitas con múltiplo de 5. En mi caso voy a hacer 35. Ustedes van a hacer el número dependiendo del ancho que quieran, pero les recomiendo que siempre terminen en 5. Es decir, 15, 25, 35, 45. Entonces voy a hacer 35 cadenas. 2, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Vamos a continuar así hasta completar las 35 cadenitas. Aquí ya he completado lo que son las 35 cadenitas y va midiendo 26 centímetros. Si ustedes la quieren hacer un poquito más angosta, pues réstenle 5 para que quede, tiene que quedar en, si dice 35, que quede en 25. Y si quieren aumentar, pues 45. Entonces ahora me voy a regresar y voy a realizar un punto bajo. Aquí vamos a subir 1, 2, 3, 4 cadenitas y voy a contar a partir de este puntito 1, 2, 3, 4 y en la número 5 voy a hacer punto bajo. Ahora voy a contar 1, 2, 3 cadenitas y voy a contar a partir de este punto, de esta cadenita que tengo aquí al lado, voy a contar 1, 2, 3 y en la número 4 voy a hacer un punto bajo. Subo 4 cadenitas, 1, 2, 3, 4 y ahora voy a contar 5 cadenitas que tenemos aquí en la base, 1, 2, 3, 4 y aquí en la número 5 voy a realizar un punto bajo. Ahora voy a hacer 3 cadenas, 1, 2, 3 y voy a contar a partir de este punto, voy a contar 1, 2, 3 y en la número 4 voy a hacer un punto bajo. Cuento 1, 2, 3, 4 cadenas y voy a contar de igual manera 4 puntos y en el número 5 hago el punto bajo. 1, 2, 3, 4 y aquí en el número 5 realizo el punto bajo. Ahora vamos a hacer 1, 2, 3 cadenas y aquí vamos a contar 1, 2, 3 en el número 4 realizo el punto bajo. 1, 2, 3, 4 cadenas y aquí me quedan 1, 2, 3, 4 y vamos a hacer que aquí en este punto realizamos un punto bajo en el último. Entonces nos debe quedar algo así. Ahora aquí lo que voy a hacer es subir 1, 2, 3 cadenas, vamos a girar el trabajo, vamos a tomar lazada y vamos a realizar dentro de este arito que tenemos aquí, vamos a realizar 4 puntos altos. Aquí tengo 1, 2, 3, 4 puntos altos. Ahora vamos a hacer
3 cadenas, 1, 2, 3 cadenas y nos vamos a ir al centro que está aquí, procurando que quede bien centradito, y vamos a realizar un punto bajo. Ahora vamos a hacer 3 cadenas, 1, 2, 3 cadenas y vamos a repetir lo que ya hicimos aquí, que son estos 4 puntos altos. Tomo lazada, me introduzco aquí en medio de este arito, me quedan estos 3 en el ganchillo, saco por los primeros 2 y luego por estos 2. Aquí llevo el primer punto alto, 2, 3 y 4. Fíjense que así va quedando. Ahora vamos a hacer 1, 2, 3 cadenitas. Voy a hacer en este que tengo aquí en el centro, vamos a hacer un punto bajo, 3 cadenas y ahora vamos a repetir el grupito de 4. 1, 2, 3 y 4. Hacemos 3 cadenitas, 1, 2, 3, nos vamos aquí a este que nos corresponde trabajar en el medio, un punto bajo, 3 cadenas y otra vez el grupito de 4. Entonces aquí vamos a hacer 4 puntos altos, 1, 2, 3 y 4 puntos altos. Entonces aquí estoy terminando lo que es esta segunda vuelta. Voy a tomar lazada y para terminar voy a hacer aquí en este arito que se me formó de último, y aquí voy a hacer un punto alto. Así debemos terminar lo que es esta primera vuelta. Ahora lo que vamos a hacer es subir 1, 2, 3 cadenas, vamos a girar el trabajo y vamos a hacer ahora una más, que sería la número 4, y vamos a venir aquí a este último punto alto de este grupito de 4 y ahí voy a introducir el ganchillo y voy a hacer un punto bajo. Aquí lo que vamos a hacer en esta vuelta es repetir lo que hicimos en esta primera. Ahora voy a hacer 1, 2, 3 cadenitas y voy a ir aquí a este último punto de este grupito de 3 que hicimos, de estas 3 cadenitas que hicimos en la vuelta anterior, y ahí voy a colocar mi ganchillo y voy a hacer un punto bajo. Ahora voy a trabajar 4 cadenas, 1, 2, 3, 4, y me voy aquí a este último punto alto de este grupito de 4 y ahí voy a realizar un punto bajo. Realizo 3 cadenas, 1, 2, 3 y me voy a este último punto de estas 3 cadenitas de la vuelta anterior y voy a realizar un punto bajo. Subo 4 cadenas, 1, 2, 3 y 4 y vamos a repetir lo mismo aquí también. Aquí corresponde el punto bajo, 3 cadenas, 1, 2, 3 y me voy a este último grupito, a este último cadenita de 3 y ahí en la tercera voy a hacer el punto bajo y voy a terminar con 4 cadenitas, 1, 2, 3, 4 y voy a hacer el punto bajo aquí, no encima del punto alto sino al lado de este último punto alto que tengo aquí. Ahí vamos a hacer este último punto bajo. Aquí voy a subir 3 cadenas, 1, 2,
3 cadenas, vamos a girar el trabajo y aquí vamos a repetir lo que hicimos en esta vuelta anterior de los 4 puntos altos juntos. Entonces aquí voy a hacer mi grupito de 4 puntos altos. 1, 2, 3, 4. Aquí realizo 3 cadenas, 1, 2 y 3, y aquí fíjense, aquí vamos a hacer otra vez el punto bajo tratando de que nos quede en el medio para que coincida con el de abajo. Entonces vamos a hacer un punto bajo, 3 cadenas, 1, 2, 3 cadenas, y ahora voy a trabajar lo que es el grupito de 4 puntos altos otra vez. 1, 2, 3 y 4 puntos altos. Trabajo 3 cadenas, 2, 3 cadenitas y me voy aquí en medio y realizo un punto bajo. Y entonces esto es lo que vamos a hacer vuelta tras vuelta, y aquí se va viendo lo que es el diseño. Aquí nos corresponde trabajar 3 cadenas, realizar ahora en este arito que tenemos aquí los 4 puntos, 3 cadenas, hacen el punto bajo aquí en medio, 3 cadenas, hacen los 4 puntos altos más el adicional, el punto adicional que tenemos, y es aquí donde lo van a cerrar. Bien, entonces para la próxima vuelta van a subir 4 cadenas para volver a repetir lo que es estos aritos, y así van a ir continuando dando vuelta tras vuelta hasta obtener el largo que desean para la bufanda. Aquí ya tengo lo que es el largo de mi bufanda, mide 1,80 m. Ustedes lo pueden hacer más larga o más cortita, y ahora lo que vamos es a unir ambas puntas. Entonces la última vuelta nos tiene que quedar de 4 puntos, 3 cadenitas, punto bajo, porque cuando comenzamos con los aritos. Entonces debemos terminar de esta manera. Vamos a unir estas dos puntas, vamos a introducir el ganchillo aquí en este primer punto y vamos a alar esta hebra que tenemos en la parte de atrás. Vamos a sacar esa hebra por ahí, y ahora vamos a pasar a este otro punto y vamos a ir realizando puntos bajos para cerrar. Me voy al otro punto que tengo aquí de la cadenita y otro punto de este otro lado, y voy a realizar un punto bajo. Debemos tratar de que coincidan, fíjense aquí, con estas 4 cadenitas, aquí que coincida lo que es este punto del centro, que coincida aquí con este que tenemos de este lado. Entonces vamos a ir realizando puntos bajos que coincidan para que el diseño continúe igual. Y aquí realizo el otro punto bajo. Entonces él va a ir quedando así. Entonces vamos a realizar puntos bajos hasta llegar aquí. Aquí vamos a realizar este último punto para terminar ya de cerrar la bufanda, y lo cerramos con un punto deslizado. Vamos a tirar un poquito de esta hebra, cortamos aquí
Y ahora este hilito lo vamos a introducir por este agujerito que nos quedó. Este también lo podemos alar y a la final esconderlo junto con el otro. Alamos bien y ahora vamos a tejer lo que es la otra parte que va a decorar la bufanda. Vamos a comenzar con lo que es el detallito de la bufanda, realizando cadenitas. Yo lo voy a realizar dependiendo del ancho que quieran la decoración que le vamos a hacer. Entonces vamos a hacer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Esto va a ser el ancho que ustedes deseen. Yo lo voy a hacer con 11 cadenitas y voy a regresarme con puntos bajos. Vamos a realizar puntos bajos. Punto bajo. Hasta llegar aquí donde voy a hacer este último punto. Voy a subir una cadenita, vamos a girar el trabajo y voy a trabajar aquí dentro de estos dos primeros puntos y realizo un punto bajo. Me voy al siguiente, realizo otro punto bajo, realizo otro punto bajo y así me voy a ir por esta vuelta también realizando puntos bajos. Punto bajo, punto bajo y aquí voy a hacer el último. Vamos a repetir lo mismo que hemos hecho en estas dos primeras vueltas. Subo con una cadenita, giro mi trabajo y comienzo aquí a realizar puntos bajos. Punto bajo. Y el largo lo van a ir midiendo en la bufanda a medida que vamos tejiendo. Y aquí realizo el último punto bajo. Subo con una cadenita, giro mi trabajo y continúo con puntos bajos. Entonces ahora lo que vamos a hacer es doblar la bufanda para ir tomando la medida del detallito que le vamos a colocar. Entonces tomamos la bufanda de esta manera, doblamos y aquí es donde vamos a hacer lo que es el detalle. Vamos a tomarlo así y aquí vamos a ir midiendo el largo que vamos a hacer y ella nos va a quedar de esta forma. Así nos va a quedar la bufanda con su detallito aquí. Entonces vamos a colocarla así y a medida que vamos tejiendo vamos midiendo. Aquí donde justo donde tengo lo que es el empate de la bufanda. Entonces vamos a continuar tejiendo y este va a ser el ancho y vamos a continuar tejiendo y midiendo para ver cuánto va a dar lo que es la vuelta. Fíjense que ya aquí terminé lo que va a ser la decoración para la bufanda. De largo tiene casi 14 centímetros y de ancho yo lo hice de 8 centímetros. Ustedes lo pueden hacer quizás más angosto y un poquito más largo, no hay problema. Entonces ahora lo que vamos a hacer es que vamos a cortar una hebra bastante larguita para coser. Aquí voy a cortar y ahora
voy a introducir este hilito por este agujerito y vamos a asegurar aquí. Vamos a terminar de coser lo que es el último punto. Y aquí voy a pasar la aguja por dentro de este arito que me queda aquí y voy a tirar de esta hebra así, haciendo un poquito de presión, y ahora voy a esconder el hilo por la parte de atrás. Voy a hacer aquí un nudito. Y vuelvo a esconder, saco por aquí y ahora voy a cortar. Entonces aquí tenemos lo que es el resultado. Miren, la verdad es que es fácil, rápido y queda súper linda. Esto lo pueden variar el tamaño, si quieren no colocárselo tampoco se lo pueden colocar. Esto es un detalle adicional. Si les ha gustado este video tutorial, les invito a que se suscriban, le den like, comenten y activen la campanita para que YouTube les notifique cuando suba algún otro video tutorial. Nos vemos en una próxima oportunidad en Lore Crochet. Chao, chao.